Decid, sacerdotes de Israel, ¿cuál fue la primer plaga que Jehová envió a Egipto para imponer la causa de Israel? El agua se transformó en sangre, afirmó Benjamín. ¿Y cuál fue la última plaga con la que se aseguró el triunfo del pueblo elegido? La peste en medio de los gentiles. La peste ofrendó la vida de los gentiles a Jehová como holocausto por la próxima gloria de Israel. Solo los que estaban manchados con la sangre del cordero no fueron tocados por la peste. Y ahora, responded vosotros, sacerdotes del cordero, ¿cuál será la plaga que traerá el tercer jinete al final de los tiempos? El agua se transformará en sangre, respondió al instante el abad de Claraval. ¿Y cuál? La plaga del cuarto jinete. La peste en medio de los gentiles. El fuego caliente los abrazará, y la peste ofrendará sus vidas como holocausto a Jehová por la próxima gloria del nuevo Israel y el advenimiento de la nueva Jerusalén. Solo quienes tengan la sangre del cordero y ostenten el símbolo de la paloma no serán tocados por la peste. ¿Y qué vendrá después de la peste? ¿Cuál será la última plaga? La destrucción completa y total de la humanidad en un mar de azufre y fuego. Solo el nuevo Israel y la Jerusalén celeste sobrevivirán al supremo holocausto final, sostuvo categóricamente el abad de Claraval, indudablemente inspirado por el discurso de los inmortales. Vera aclaró el significado que se debía atribuir a aquellas respuestas extraídas del Apocalipsis de San Juan. Reflexionad, sacerdotes, sobre esas profecías y lo que nos habéis visto hacer en esta cueva. De allí surgirá el secreto del supremo holocausto. El agua, la sangre, el fuego caliente, la muerte, la lejía, la peste, nosotros. He aquí el misterio de cómo la maldición de Jehová Dios, que es nuestra debilidad, puede ser nuestra fuerza. Así fue, y así será. Si nos habéis comprendido, haréis vuestras las palabras con que Jeremías condena a quienes se apartan de la ley. Ellas representan nuestra fuerza sobre los gentiles. Dijo Jehová, a quienes queden fuera de la ley les tocará el cautiverio, el hambre, la espada, la peste. Jeremías 15. El rostro del rabino Benjamín resplandecía al repetir las 4 formas de la maldición de Jehová, pues ahora encontraba llenas de nuevo sentido las palabras del profeta. Y sabréis entonces, prosiguió imperturbable Vera, cuál es en verdad nuestra debilidad, misterio que los gentiles jamás deben comprender. Y agregó Benjamín las palabras siguientes de Jeremías. Advirtió Jehová al pueblo de Israel sobre 4 clases de males, frente a los cuales serían débiles. Cuidaos de la espada, porque ella os puede matar. Cuidaos de los perros, porque ellos os pueden despedazar. Cuidaos de las aves del cielo, porque ellas os pueden devorar. Cuidaos de las fieras, porque ellas os aniquilarán. Jeremías 15. Así está escrito, aprobó Vera. Y contra esa debilidad poseemos 4 remedios que los gentiles jamás deben conocer, completó Birsa. Contra la espada, la paz del oro. Contra los perros, la ilusión de la rabia. Contra las aves, la ilusión de la tierra. Contra las fieras, la ilusión del cielo. Aquello era más que misterioso, y los sacerdotes quedaron momentáneamente sumidos en profundas reflexiones. El gran maestre del temple, empero, que hasta entonces había permanecido callado, pensaba en otra cosa.
Oh Sadiki, dijo, vuestras explicaciones constituyen la luz más brillante para nuestro entendimiento y mucho estamos agradecidos por el privilegio de oírlas. No quisiera abusar del favor que nos habéis dispensado, solicitando aclaraciones que quizá no debéis dar, pero no puedo dejar de manifestar que nuestro corazón se vería colmado de alegría si nos pudieseis hablar algo más acerca de la piedra de fuego. Decid bien, sacerdote, la piedra de fuego encierra un misterio muy grande. Os hablaremos de él, pero seremos breves, pues ya es hora de regresar a Oriente. Era evidente que Birsa se expresaba en una clave alegórica, puesto que los inmortales no partirían hasta el día siguiente. Pero antes de irnos os hablaremos también de vuestra próxima misión, ahora que la simiente maldita de Tarsis ha muerto, y será provechoso hacerlo en el marco de ese misterio. ¿Habéis traído el libro que os solicitamos? Tal como lo pedisteis, el libro ha sido trasladado hasta aquí, afirmó el abad de Claraval. Se encuentra en la biblioteca del castillo, bajo custodia permanente de 3 caballeros, quienes matarán a cualquiera que intente acercarse a él. También trajimos de Claraval un maestro escultor clarividente, que aguarda en su celda nuestra llamada. Subamos, entonces, a la biblioteca, ordenó Vera, mientras ocultaba el temible Dorje bajo su túnica. Ascendieron por la puerta trampa que conducía a la iglesia de Nuestra Señora del Mayor Dolor, y momentos después se encontraron los 6 en una sala cuyo mobiliario consistía de estantes y mesas cubiertos de libros y rollos. Varios atriles se exhibían, abiertos, algunos libros enormes, de hojas exquisitamente ilustradas por los monjes benedictinos y construidos con tapas incrustadas de oro y plata. De un arcón reforzado con herrajes remachados y voluminosa cerradura, el abad de Claraval extrajo el Seferiché y lo depositó en una mesa mayor, con doble plano inclinado pero bien iluminada por un candelabro central. A una seña de Birsa, los 4 sacerdotes se sentaron frente al libro, en tanto que los inmortales permanecían de pie, uno en cada extremo del grupo. Abridlo en la página 12, Lamed, demandó Birsa. El libro solo contenía imágenes, es decir, carecía de texto alguno, salvo las palabras distribuidas en los dibujos. En la página solicitada quedó expuesta la representación de los 10 sefirot del Creador Uno en forma de árbol filosófica. Todos estaban pendientes de Vera, quien de inmediato tomó la palabra. 27º día. Como es sabido, Dr. Signagel, el libro sagrado por excelencia para los judíos es la Torá, que esencialmente se compone de los 5 libros del Pentateuco, tal cual los presentó el escriba Esdras en el siglo V antes de Jesucristo. Pero esta es la Torá escrita, Torá Sheviktav, que debe considerarse como una doctrina profana, exotérica, puesto que su verdadera sabiduría divina, Jokmah, está cifrada en la escritura y no puede ser interpretada sin conocer las claves criptográficas de la Cábala. Existe, pues, también una Torá oral, Torá Shebalfeh, que trata sobre estas claves y constituye la doctrina esotérica que conocen los miembros de la cadena cabalística, Shalshelet HaKabalah. El tema principal de la Torá es la revelación sinaítica, es decir, la Jokmah que Jehová, Yahvé, revela a Moisés en el monte Sinaí y que se sintetiza en el decálogo de las tablas de la ley. Ahora bien, Moisés recibió las tablas, Moshe Kibel Torah mi Sinaí, en el monte Sinaí, y de este hecho debe arrancar necesariamente la cadena cabalística, ya que Cábala procede del verbo Kabel, que significa recibir. Empero, si la Shalshelet a Cábala comienza en Moisés, hay que recordar que éste recibió 2 tablas de la ley. Solo la primera contenía la revelación de la sabiduría divina.
Jokma, objeto de la doctrina esotérica de la Cábala. Las segundas eran una síntesis exotérica de aquellas y fueron cifradas, como toda la Torá escrita. Según la Cábala, las primeras tablas procedían del árbol de la vida, es decir, de la inteligencia del uno, Binah, en tanto que las segundas fueron sacadas del costado del árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto había comido, fue la causa de la expulsión de Adán del paraíso. Dijo entonces Jehová Dios: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, por haber conocido el bien y el mal. No sea que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y se torne inmortal. Y le arrojó Jehová Dios del jardín de Edén, para que labrara la tierra con la que fue creado. Echó, pues, fuera al hombre, y apostó al oriente del jardín de Edén, querubines armados con espadas de fuego, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3. Por lo tanto, las segundas tablas están destinadas a aquellos que desean redimirse del pecado de Adán, pero que aún permanecen sujetos a él. Las primeras, en cambio, revelan la Jokma, a quienes se han elevado por sobre la condición humana, el estado adámico, y que merecen ganar la inmortalidad que procede de Binah, la inteligencia del árbol de la vida. Estos solo pueden ser, por supuesto, los más altos sacerdotes del pueblo elegido. Por eso, Moisés veló al pueblo la Jokma y solo la comunicó a Josué. Josué la transmitió a los ancianos de Israel y estos a los profetas. Salomón ocultó las primeras tablas en el templo y selló mágicamente el escondite, de tal modo que solo pudieron ser halladas en el siglo XII después de Jesucristo por los templarios, quienes la transportaron a Claraval. Otros profetas, no obstante, comunicaron verbalmente la Jokma a los sacerdotes de la gran sinagoga, que continuaron la cadena cabalística. Luego del cautiverio de Babilonia, ya no hubo profetas en Israel, y Esdras, el escriba, presentó al pueblo judío la doctrina exotérica de la Torá escrita, basada en las segundas tablas de la ley. Esa doctrina fue sostenida por los sacerdotes de la gran sinagoga, que entonces se llamaron escribas, Sofrim, hasta llegar a los Tanaítas, Tanaim, del siglo I a III después de Jesucristo. Los grandes cabalistas de ese periodo, entre los que sobresale Simeón ben Yohai, llamado la Lámpara Santa, consiguieron trascender la Torá escrita y obtener nuevamente la Jokma. Posteriormente, la Torá oral fue transmitida por los amoraitas, Amoraim y rabinos, Rabí, hasta la Edad Media. Aparte de la Torá escrita, 3 libros pueden considerarse como los más importantes para los cabalistas judíos: el Sefer HaZohar, el Sefer Yetzirah y el Sefer Iché. El Sefer HaZohar, o Libro del Esplendor, fue escrito por Simeón ben Yohai en el siglo II después de Jesucristo. Pero la única versión existente desde el siglo XIII es la traducción al arameo efectuada por el cabalista español Moisés de León. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación, es más antiguo, y la cadena cabalística tradicional hace remontar su origen a Abraham. Pero, de lejos, el libro más secreto y misterioso, así como el más codiciado por los cabalistas, es el Sefer Iché, o libro del holocausto de fuego, el cual se supone contemporáneo de Adán y procedente, como el primer hombre, del jardín de Edén. En verdad, el libro original habría sido escrito en el paraíso por el ángel Raziel, para la instrucción de Adán, y su contenido sería la Jokma misma. No se debe confundir aquel libro místico con el libro de Raziel, escrito en el siglo XII por el cabalista Eleazar ben Judá de Worms
y basado en noticias de segunda mano sobre las tablas de zafiro. De acuerdo con la tradición rabínica, el verdadero libro de Raziel, tablas de zafiro grabadas, habría sido robado del paraíso por Rahab, rey del mar, y arrojado al océano. Luego sería hallado por los egipcios y permanecería durante milenios en poder de los faraones. Moisés lo llevaría consigo en el Éxodo y lo legaría a Josué, de quien, siguiendo la cadena cabalística, llegaría al rey Salomón. Este obtendría su famosa sabiduría, Jokmá, por la interpretación de las tablas de zafiro del libro de Raziel. Mas, advirtiendo su enorme poder, lo ocultaría en el templo de modo que sólo los templarios Golem lo hallarían entre sus ruinas 21 siglos más tarde. Es claro, Dr. Siegel, a la luz de lo ya expuesto en esta carta, que las tablas de zafiro y las tablas de la ley son una y la misma cosa. Vale decir que las primeras tablas, con la Jokmá procedente del árbol de la vida, no son otra cosa que el libro de Raziel, cedido a Moisés en Egipto por los sacerdotes del pacto cultural. La explicación es la siguiente. Si despojamos al mito hebreo de su disfraz cultural, resulta que Rahab no es otro que Poseidón, rey del mar y legendario gobernador de la Atlántida. Arribamos así a la Atlántida, el jardín de Edén, patria del primer hombre. De aquel paraíso perdido provenían los atlantes morenos, fundadores de la jerarquía sacerdotal egipcia. Después del cataclismo, ellos habrían transportado a Egipto uno de los libros de cristal que existían en la biblioteca de Atlantis, el cual contenía el registro de la construcción del universo por el Dios uno, Yahvé Elohim. Ese libro de cristal sería el libro de Raziel, en el que estaban grabadas las 32 operaciones ejecutadas por el Creador para construir el universo. 10 sefirot y 22 letras. Con otras palabras, las tablas enseñaban, mediante signos, los 22 sonidos y medidas del alfabeto sagrado empleado por el Creador uno, Yahvé Elohim, del cual deriva el alfabeto hebreo, y la forma cósmica adoptada por él para crear y sostener el universo, es decir, los 10 sefirot. Es lo que se conoce como el secreto de la serpiente. En la época de Moisés, los sacerdotes egipcios ignoraban el modo de interpretar las tablas, pero recordaban que los atlantes morenos las habían dejado allí para ser entregadas al pueblo elegido por el Uno, como fundamento de una alianza divina. Moisés recibe secretamente, entonces, las tablas de piedra y parte con su pueblo hacia el monte Sión, donde Jehová celebra con su estirpe la alianza de fuego, Berit Esh, y revela la Jokmá de las tablas de la ley. La retribución exigida por Jehová al pueblo elegido consistiría, como se desprende de las declaraciones de Bera y Birsa, en el supremo holocausto de fuego, y que, de donde toma nombre el libro que los inmortales solicitaron a los 4 sacerdotes en el castillo de Aracena. Resumiendo, los templarios hallaron las primeras tablas de la ley, el libro de Raziel, que posibilitó a la iglesia Golem obtener la Jokmá para el colegio de constructores de templos y lanzar la revolución arquitectónica del gótico o gáulico. Pero, si bien el desciframiento matemático cabalístico, es decir, gemátrico, del libro de Raziel, permitió conocer los secretos de la construcción del cosmos, ciertas imágenes que en él se veían permanecieron incomprensibles para los Golem cistercienses. Fueron esas visiones
representadas simbólicamente por los rabinos y sacerdotes golem, las que constituyeron el libro Sefer Iché. Las figuras, referidas en gran medida al supremo holocausto de fuego, y tituladas en hebreo y latín, recién comenzaban a ser comprendidas por los golem a partir de las explicaciones de Bera y Birsa. Hoy en día, Dr. Signagel, se cree que solo existe un ejemplar del Sefer Iché, el cual se guarda en una sinagoga secreta de Israel, a la que solo tienen acceso los sabios de Sion. Ellos no permiten que se realicen copias del mismo y solo autorizan a los más elevados rabinos e iniciados de la Cábala un contacto visual, estando condenada con la muerte ritual cualquier representación o reproducción posterior de lo observado. Sin embargo, fuera de ese ejemplar israelí, existe otra copia del Sefer Iché. Es la que secuestró en la Gran Sinagoga de Granada el inquisidor Ricardo el Cruel, Ricardo de Tarsebal, es decir, el padre del Hito de Tarsis, y que éste trajo a América en 1534. Se trata de una réplica bastante fidedigna del libro templario, fechada en Granada en 1333, es decir, luego de la disolución de la orden, y seguramente copiado del libro original que los golem y rabinos se llevaron cuando huyeron de Francia. De esa edición granadina, que durante siglos ha estado en un baúl de nuestra casa tucumana, es el facsímil de la página 12 que le adjunto para mejor comprensión de las descripciones de Bera y Birsa. Exclamó Vera, mientras examinaba atentamente la figura que había quedado expuesta en la página 12 del Sefer Iché. Vuestra orden ha realizado una gran obra al representar en imágenes la sabiduría del libro de Raziel. Pero el libro de que tal Jokmah caiga en poder de los gentiles es enorme. Debéis, pues, evitar las copias innecesarias de este libro y someter el mismo al más riguroso control. ¿Qué sería de nuestros planes, que son los planes de Yahvé, si los gentiles recordasen el secreto del granado, del árbol rimón, prácticamente revelado por este dibujo? ¿Qué responderíamos si ellos supiesen nuevamente que un granado era el árbol de la vida, el árbol del paraíso al que no se permitió llegar a Adán para evitar que conociese el secreto de la vida y de la muerte? Ya los gentiles saben que el árbol de la ciencia, del bien y del mal, era un manzano, y lo han relacionado con la rosa, comprendiendo que se trata de una familia de plantas entre las que se cuenta también el almendro. Saben, así, que en todas ellas hay distintas partes de un mensaje único, de una idea plasmada por el Creador uno. Sin embargo, jamás lograrán relacionar el granado con ningún otro árbol para formar familia, pues Rimón es arquetipo de la creación. En él se descubrirán elementos semejantes al de todas las restantes especies, pero él mismo no se podrá derivar de ninguna otra. Como Yahvé, los abarca a todos con su forma, pero él no es abarcado por nadie. La misión que os encomendaremos tiene que ver con el granado de la vida, pero especialmente se refiere a uno de sus frutos, al Sefirá Biná, en el que habréis de inspiraros para combatir a la atroz herejía de la casa de Tarsis. Sí, sacerdotes, aunque la estirpe de Tarsis ha muerto, subsiste aún el efecto de sus actos luciféricos, de los cuales no es menor el culto a la Virgen de la Gruta. Contra esa impostura comenzaréis a luchar inmediatamente, desarrollando el ataque de acuerdo a las instrucciones que os daremos ahora. En este momento de la historia,
que el muy santo ha diseñado para el pueblo elegido. Nos sonríe. Pronto será instaurada en Europa la sinarquía universal. Luego surgirá el gobierno mundial del pueblo elegido, durante el que se manifestará sobre la humanidad gentil el irresistible poder del Mesaya, por quien se ofrendará el holocausto de fuego. Pero mucho antes que ese maravilloso acto se concrete, os diría que en los presentes días, de ser posible, la orden de Melquisedec levantará en el Sefard de España un varón de la casa de Israel, dotado del verbo de Metatrón. Él poseerá la jocma necesaria para cerrar las puertas que han abierto los demonios hiperbóreos y para abrir las puertas de los palacios celestiales. Hecalot del Edén, el nombre cabalístico de este supremo sacerdote, es Quiblón. Quiblón estará dotado de gran poder. Se alzará de la nada y arrastrará a España entera tras el oro que él les ofrecerá en abundancia. Ciega, como Perseo, España elevará su espada y cortará 3 cabezas de Medusa en una guarida, allende el mar tenebroso, en un nuevo Tártaro, cuyo camino él les enseñará. Prestad atención, sacerdotes, porque os estamos profetizando. Es la palabra de Yahvé, la que brota de nuestros labios. Os lo repetimos. Quiblón será un enviado del cielo, un embajador de Yahvé. Y debéis saber que esta región de Huelva ha sido señalada por Melquisedec como asiento de la embajada de Quiblón, como puerto y escollera de sus mágicos viajes. Sí, la tierra donde se cometió el más grande sacrificio posterior a la Atlántida, la tierra donde los atlantes blancos dieron comienzo a su luciférico plan, destinado a predisponer al espíritu increado para librar una batalla final contra la bondad del Creador Uno. Esta tierra, sacerdotes, será redimida de su pecado, bendecida y santificada por el triple holocausto de Quiblón. Por eso os hicimos saber, a su tiempo, que debíais ocupar la peña de Saturno. ¿Lo habéis hecho? En efecto, oh divino Saralim, confirmó el gran maestre del temple, que aún aguardaba la explicación sobre el misterio de la piedra de fuego. Apenas recibimos vuestro mensaje, solicitamos la autorización papal y nos apoderamos del convento de la Rábida, con el fin de establecernos en el sitio mismo de la peña de Saturno. Pues bien, debéis saber, asimismo, que Rus Baal, o peña de Saturno, es lugar consagrado a Binah, el aspecto con el cual Yahvé se manifiesta como Gran Madre. Cuando llegue Quiblón hasta ese lugar sagrado, Yahvé reflejará en él la Shekinah y lo dotará del verbo de Metatrón. ¿Cuántas veces descendió la Shekinah a la tierra? 10 veces frente a Israel, se apresuró a responder el rabino nazi. Primera, en el jardín de Edén. Y oyeron el rumor de los pasos de Yahvé Elohim, que se paseaba por el jardín de la brisa del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Elohim por entre la arboleda del jardín. Génesis 3:8. Segunda, para observar la torre de Babel. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Tercera, en Sodoma. Dijo Yahvé: voy a bajar y veré si han obrado en todo según el clamor que me ha llegado, y si no, lo sabré. Génesis
18:21. Cuarta, en la zarza ardiente. Se le apareció Yahvé en una flama de fuego, en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Éxodo 3:2. Quinta, en Egipto. Yo he bajado en Egipto para liberar a mi pueblo de las manos de los egipcios y hacerle subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizeos, los gibibeos y los jebuseos. Éxodo 3:8. Sexta, sobre el monte Sinaí. Yahvé bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de la montaña, y Yahvé llamó a Moisés a la cima del monte. Éxodo 19:20. Séptima, sobre los ancianos. Yahvé descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que había en él, y lo puso sobre los 70 ancianos. Tan pronto como el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar, pero luego no consiguieron hacerlo más. Números 11:25. Octava, sobre el mar rojo. Él inclinó los cielos y descendió. Densas nubes había debajo de sus pies. Segundo Samuel 22:10. Novena, en el santuario del templo. Yahvé me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, para que nadie entre por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Ezequiel 44:2. Décima, él vendrá en la época de Gog y Magog. Saldrá entonces Yahvé y peleará contra aquellas naciones, como en otro tiempo peleó en los días de la batalla de la Atlántida. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por la mitad hacia oriente y hacia occidente, formando un valle inmenso. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y Yahvé será rey sobre la tierra. En aquel día Yahvé será único, y único será su nombre. Todo el país se cambiará en llanura, desde Gebá hasta Rimón, es decir, Granada, en el Negev. Pero Jerusalén prevalecerá. Zacarías 14:3. Y una vez entre el pueblo elegido, agregó el abad de Claraval. 11. Sobre el Mesaya. Apenas bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Yahvé descender, como una paloma, y venir sobre él, mientras de los cielos salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:16. Tomad nota, entonces, de otras 2 veces más en que la Shekinah descenderá a la tierra, aconsejó Vera. La 11ª, que ha mencionado el abad, está asignada por la letra Aleph, que rige la esencia del aire. Fue un descenso neumático, simbolizado por el ave del estandarte de Israel. Ello significa que el cristianismo constituye un holocausto de aire para Yahvé Sadai. La 12ª, que ahora os anunciamos, ocurrirá en la peña de Saturno, en Rusbaal, frente a Quiblón, cuando Quiblón busque allí la inteligencia de la gran madre Binah. Será ese un descenso signado por la letra Mem, que expresa la esencia del agua.
Ello significa que el descubrimiento de Giblón constituirá un holocausto de agua para Yahvé Sadai. Y la 13ª sucederá durante el gobierno mundial del pueblo elegido. Entonces la Shekinah descenderá sobre el Mesaya frente a Israel, y el Mesaya será uno con Israel, e Israel será uno con la Shekinah, e Israel será uno con Yahvé, e Israel será Yahvé. Bendito sea el misterio de Israel, e Israel Shekinah acabará para siempre con todos los gentiles, y con 2/3 de su propia sangre, propiciando el juicio de Din de Elohim Gibor, el riguroso juicio de Geburá, e Israel Shekinah cumplirá la sentencia de Yahvé Sebaot, que ya ha sido pronunciada en los cielos. Será ese un descenso caracterizado por la letra Sin, que define la esencia del fuego. Ello significa que la sentencia del juicio de Din, del juicio final, constituirá un holocausto de fuego para Yahvé Sadai. Los 4 sacerdotes atendían con desmesurado interés las palabras de los inmortales, pero el más impresionado era el gran maestre del temple, responsable directo de la ocupación de Rusbaal desde el convento de Nuestra Señora de la Rábida. 28º día. Rusbaal, la peña de Saturno, se encuentra a 5 kilómetros de Onuba, la actual ciudad de Huelva, sobre una elevación de 37 metros de altura que domina la comarca de Palos, es decir, sobre la orilla izquierda de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. En la época en que los fenicios conquistaron Onuba, edificaron el templo de Rusbaal especialmente para satisfacer la solicitud de los comerciantes hebreos, que eran quienes fletaban las naves hacia esos lejanos puertos. Eran los días de Salomón, cuando la riqueza de Israel podía alquilar la flota fenicia. Todos los vasos que utilizaba para beber el rey Salomón eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. No había nada de plata. No se hacía aprecio de ella en los tiempos del rey Salomón, porque el rey tenía en el mar una flota de Tarsis, juntamente con la de Hiram. Y cada 3 años llegaba la flota de Tarsis, que traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Primero Reyes 10:21. Como se lee en otros capítulos del libro de los Reyes, Salomón, que poseía efectivamente la Jokma, descubrió que Yahvé se manifestaba además bajo otros aspectos, generalmente identificables con dioses extranjeros, y les rindió culto, o permitió que los sacerdotes lo hiciesen, les levantasen altares y templos. Con las flotas de Tarsis viajaban, pues, los sacerdotes que hicieron construir el templo de Rusbaal, en la lejana Tarteside. 200 años después de Salomón y 500 antes de la caída de Tarsis a manos de Cartago, colonia de Tiro, Isaías, que también poseía la Jokma y conocía entonces el plan de los Golem, pudo profetizar con precisión matemática su próximo fin. Gemid, naves de Tarsis, que está devastado vuestro puerto. ¿Quién lo planeó? Yahvé Sebaot lo planeó para profanar el orgullo, para envilecer la gloria de todos los señores de ese país. Isaías 23:1. Pero en los días de Salomón, la colonia fenicia más importante, además de Tiro, era Sidón, a cuyo puerto llegaban y partían las flotas de Tarsis. Ahora bien, Sidón no es nombre fenicio, sino griego, país con el cual los hombres púnicos estaban aliados contra los medos o persas. ¿Qué significa ese nombre? ¿Cuál es su origen? Pues ni más ni menos que gran árbol granado, ya que granado, en griego, se dice side. En cuanto al origen,
Los griegos se lo dieron debido a un culto hebreo que allí se practicaba bajo los auspicios del rey Salomón. Esto es, el culto a la divina madre de Egipto, Side, la gran granada sabia, Rimón Biná, en hebreo. Side, como Aquinoe, era esposa de Belo en los mitos griegos. Los sacerdotes hebreos transportaron asimismo este culto de la gran madre Rimón Biná a las colonias fenicias y dieron nombre, entre otras, a la actual ciudad andaluza de Granada. Los fenicios, en efecto, fundaron una factoría fortificada a la que llamaron Rimón, en honor al culto practicado por sus principales clientes. Sin embargo, los pueblos nativos íberos, que eran pelasgos como los etruscos, denominaban al fruto con la voz grana, que tiene la misma raíz que la romano-etrusca malum granatum, es decir, fruto de muchos granos. A aquella ciudadela de comerciantes semitas, Rimón, se la denominó localmente Granata, Granad y Granada. En verdad, el sitio elegido por los fenicios para instalar su factoría era una encrucijada de caminos ibéricos, ya ocupada por los propios íberos y por los griegos, como posteriormente lo sería por los túrdulos, los tartesios y los celtas. Mas, siendo el objetivo principal el comercio, se entiende que cada pueblo fortificase su particular base urbana y surgiesen, así, varias ciudadelas extremadamente próximas, de tal suerte que su posterior unidad constituye la moderna ciudad de Granada. Existía, por ejemplo, frente a Granada, una ciudad antiquísima, contemporánea de Tarsis, llamada Bira o Biria, en lengua indoeuropea, según se pronuncie en sánscrito o iraní, y que significa hombre semidivino, héroe, hombre que participa de la divinidad, guerrero sabio, etc. Ambas ciudades, una poblada por partidarios del pacto de sangre, es decir, Bira, y la otra por acérrimos defensores y propagadores del pacto cultural, Granada, no podían más que vivir en permanente conflicto. Empero, el tiempo mostraría que, por lo menos en este caso, el dios de Granada era más fuerte que el dios de Bira, y Granada acabó dominando a Bira y a las otras ciudades y absorbiéndolas dentro de sus murallas. Esto lo tomaron los hebreos como signo inequívoco de que su destino mesiánico, y no lo olvidarían nunca. No se debe confundir Bira con Iliberi, Illiberri o Eliberi, la Eliberge que mencionaba el griego Hécato, pues eran ciudades distintas. Durante la dominación romana, las ciudades aún estaban separadas, y tal situación se mantuvo incluso con los visigodos. Los árabes, en compensación por los favores prestados para su invasión, conceden a los hebreos el control de la ciudad de Granada, o Garnata, de acuerdo a la nueva denominación. A partir de entonces, se referirían a ella como el castillo de los judíos. Pero aún hacen más. Luego de destruir Iliberi, instalan su alquería en la Cora de Castala, Casala o Gacela, más comúnmente conocida como Castilla, otra ciudad contigua, y favorecen la expansión económica de Medinat Garnata, la mansión de los judíos. Es el fin de Elvira o Elvira, cuyos habitantes deben capitular miles de años de resistencia, abandonar la colina del mismo nombre y mudarse a Garnata. Lo mismo ocurrirá con Medinat Alhambra y Medinat Castilla. Todas acabarán cayendo bajo el control de los judíos de Granada. En el siglo XIII, cuando ocurren los hechos narrados, solo subsiste el reino árabe de Granada,
estando la ciudad compuesta por el influyente barrio judío, situado en la primitiva ubicación del Castillo de Granada, el barrio árabe de la Alhambra, el barrio mozárabe de Castilla, de primigenia raíz galo-romana, y la despoblada Elvira. Por último, agregaré que si los hebreos denominan Rimón a la Granada, los árabes la conocen como Román, lo que explica por qué durante algún tiempo la ciudad se llamó Is ar-Román, que significa Castillo de Granada. Pero, en un idioma o en otro, se comprueba que el significado del nombre no cambió en miles de años. Es a la luz de aquella actividad misionera de los sacerdotes hebreos que viajaban en las flotas de Tarsis que deben observarse la fundación del templo de Rus Baal o de la peña de Baal. Los fenicios consagraban cada ciudad a Baal y designaban a éste con un nombre particular. Así, el Baal de los sidonios se llamaba Baal Sidón, el de los de Tiro, Baal Sur, y el de los habitantes de Tarshish, Baal Tars. De los tres aspectos principales de Baal, esto es, Baal Chon, el productor, Baal Tammuz, el conservador, y Baal Moloch, el destructor, los hebreos aceptaban al último como personificación de Yahvé Sebaot, el aspecto Netzah de Yahvé de los ejércitos, que conduce a la victoria por la destrucción de los enemigos del pueblo elegido o Shekinah. El templo de Rus Baal estaba dedicado, sin embargo, al culto de Baal Tammuz o Jehová Adonai. Cuando la casa de Tarsis se hizo cargo de aquel señorío íbero, ya libre de los fenicios tras sangrienta guerra, impidió que se continuara con el culto de Baal Tammuz, Jehová, y dedicó el lugar, en un primer momento, al culto del fuego, y en una segunda instancia, cultural, al culto del fuego frío. Luego de la invasión de Amílcar Barca y de la destrucción del imperio tartesio, los Golen establecieron el culto a Baal Moloch en Rus Baal, hasta la reconquista romana. Fueron estos que reconocían en Baal Moloch y Jehová al dios Saturno, quienes denominaron Peña de Saturno a Rus Baal. Pero Saturno no era otro que el dios griego Cronos, que entonces se encontraba activo en el panteón romano. Los sacerdotes de Saturno, como se verá, solo reemplazaron el culto de Saturno por el de su nieta, Proserpina o Perséfone. Es fácil demostrar, comparando el mito hebreo con el griego, que Jehová es equivalente a Cronos y, desde luego, a Tammuz, a Moloch y a Saturno. Para empezar, Cronos es hijo de Urano, el cielo supremo, como Yahvé Elohim lo es de Eye, y ambos, Cronos y Yahvé Elohim, son dioses del inmanente tiempo del mundo, Cronos o Berejit. Y, lo más importante, ambos son enemigos de los cíclopes, es decir, de los atlantes blancos. Al respecto, conviene recordar lo que cuentan los mitos griegos sobre Urano, Cronos, Zeus, Deméter y Perséfone, y esclarecer tales leyendas por medio de la sabiduría hiperbórea. Urano es el supremo cielo, padre de los titanes, las titánides, los cíclopes y los hecatónquiros, generaciones de dioses de las cuales descienden todas las demás divinidades griegas y el género humano. Vale decir que Urano es otra representación del origen, del cual han advenido al universo su propio creador, Jehová Satanás, y los sucesivos espíritus hiperbóreos, los primeros dioses, tanto los traidores que encadenaron a sus camaradas al animal hombre, como los leales o liberadores, que procuran su orientación y regreso al origen. Pero uno de los hijos de Urano, Cronos Jehová, castra a su padre y declara la guerra a los cíclopes, a los que impide habitar en su habitual morada, y precipita en el Tártaro infernal. Esto quiere decir que Cronos Jehová cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados como él mismo,
castrando el principio generador de los dioses, evitando su nacimiento divino. Se ve envuelto, entonces, en una guerra con los cíclopes. Mas, ¿quiénes eran los cíclopes? Pues los atlantes blancos, los constructores de armas de la Atlántida, según las leyendas griegas. Los cíclopes fabricaron el arco y las flechas de Apolo, el hiperbóreo, y las de su hermana Artemisa, la diosa Osa. Anteriormente, durante la guerra de Cronos Jehová, habían provisto a Zeus las armas del trueno, del relámpago y del rayo. A Poseidón, rey de la Atlántida, el arma del tridente, y a Hades, Óvides, el famoso casco de la invisibilidad. Luego de la batalla de la Atlántida y del cataclismo que sumergió su continente, los atlantes blancos tuvieron que marchar hacia las tierras infernales, donde solo habitaba el animal hombre y las razas híbridas más degradadas de la Tierra. Es entonces cuando la leyenda representa a los cíclopes, constructores divinos, vagando por las regiones infernales. Y durante su tránsito por aquellas tierras de locura, ya lo vimos, iban perseguidos de cerca por los atlantes morenos, los secuaces de Cronos Jehová. Pero Cronos, pese a todos sus esfuerzos, no puede impedir que nazca Zeus, otro hijo del origen. La imagen de Zeus ha sido atrozmente degradada por los sacerdotes del pacto cultural. Mas, remontándose a las versiones más antiguas del mito, es posible reconocer en él a Christos Lucifer, el señor de Venus, que descendió a la Atlántida para traer el Graal, que posibilitaría la orientación y liberación del espíritu encadenado a la materia, el despertar del espíritu del hombre. Por eso Zeus es aliado natural de los cíclopes, quienes le proveen las armas con las que vence a Cronos Jehová y afianza su poder en la región olímpica de la Tierra, es decir, en Kata-Agar, donde se inicia el camino hacia Venus. Zeus Lucifer lucha contra Cronos Jehová en compañía de Poseidón y de Hades, y con el apoyo técnico de los cíclopes. Una vez vencedores, en una primitiva versión de la batalla de la Atlántida, los dioses se instalan en determinadas partes del universo. Zeus Lucifer va al Olimpo, es decir, a Kata-Agar, pero, a través de su puerta, su verdadero domicilio lo constituye en el cielo, es decir, en Venus. Poseidón en la Atlántida, como rey y también como dios del mar. Y Hades va igualmente a Kata-Agar, pero sin regresar a Venus, como hiciera Zeus Lucifer, sino permaneciendo como señor de la morada terrestre de los dioses liberadores del espíritu del hombre, un lugar que los sacerdotes del pacto cultural, según expuse el 10º día, identificarían con el Tártaro infernal. Hades es, pues, Vides, el señor de Kata-Agar. Con Deméter, una hija del origen, Zeus procrea a Perséfone, es decir, a Proserpina, la diosa que los sacerdotes romanos de Saturno Cronos Jehová evocaron en Rusbaal para su culto y a la que dedicaron el templo cartaginés de Baal Moloch Jehová. Era esta una diosa cruel que habitaba en el Tártaro infernal junto a Hades y conciliaba perfectamente con aquella remota región de la Tartéside, célebre por las antiguas leyendas que la señalaban como residencia de Medusa. Deméter era la diosa del trigo, la que entregó a los hombres por primera vez aquel cereal, y vivía junto a Zeus en el Olimpo. No tuvo otros hijos salvo Perséfone, que fue raptada por Hades y conducida al Tártaro a una mansión que requería atravesar el país de los muertos para llegar hasta ella. Cuenta el mito griego que entonces, entristecida por su ausencia, Deméter abandona el Olimpo y desciende a la tierra para buscarla, porque ignoraba su paradero infernal. Se entera así
que Zeus ha sido cómplice de Hades en el rapto. Durante 9 noches, Deméter busca en vano a Perséfone, portando una antorcha en cada mano. Al fin, guiada por Hécate, la diosa de la hechicería, a quien encuentra en la encrucijada de unos caminos, averigua que Perséfone se halla en el país de los muertos. Baja hasta allí sola, para comprobar que el regreso definitivo de su hija es imposible. Perséfone ha comido un grano de granada y ya no puede regresar al mundo de los vivos, pues todo aquel que prueba un alimento en el país de los muertos queda allí prisionero para siempre. En los infiernos es preciso hacer ayuno para evitar la muerte. Al fin, Deméter regresa al Olimpo con Perséfone, quien no obstante debe volver periódicamente al infierno para realizar la muerte. El mito de Perséfone formaba parte de los misterios de Eleusis, donde era explicado esotéricamente a los iniciados. Los atributos de Deméter, por otra parte, eran la espiga del trigo y la grulla.